La verdad detrás del trono del príncipe de Eldoria. Bienvenidos a Narraciones que cambian el mundo. Antes de empezar, dinos en los comentarios, ¿cuál es el secreto más grande que has tenido que guardar? Y al final de la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Disfruta. El príncipe Alistair de Eldoria se ahogaba en seda. Se encontraba en el gran balcón del Palacio Real, con una sonrisa educada y ensayada, mientras observaba los jardines, perfectamente cuidados, llenarse de un flujo interminable de duques, duquesas y dignatarios extranjeros. Cada uno se acercaba a él con la misma adulación, sus ojos llenos de hambre de influencia, de proximidad al trono. Se sentía menos como un hombre y más como un monumento, un símbolo de piedra fría de un legado que nunca había elegido. «Parece complacido, Alteza», murmuró su principal consejero, Lord Harrington, a su lado. Harrington era un hombre que había servido a la corona durante 40 años. Un hombre que veía el deber como la virtud más alta y única. «Soy la viva imagen del deleite principesco», respondió Alistair, su voz un murmullo bajo e irónico que solo Harrington podía escuchar. Sin embargo, por dentro, estoy componiendo una ópera bastante trágica sobre un hombre que se ahoga en un mar de sándwiches de pepino, diminutos y dolorosamente aburridos. Harrington suspiró, un sonido de paciencia sufrida. «Alistair, esta es la gala anual del jardín. Es una parte vital de tu deber. Debe ser encantador escuchar las preocupaciones del ministro de Agricultura sobre los aranceles de los granos y bailar con Lady Annabel, cuyo padre controla las rutas marítimas». «Lady Annabel», meditó Alistair, mirando a la joven en cuestión, que se reía de una manera perfectamente hermosa y completamente desprovista de alegría genuina. Me mira como si fuera una fusión para ser adquirida. Todos lo hacen. Se giró hacia Harrington, y la sonrisa falsa finalmente desapareció de su rostro, revelando la profunda y inquieta cautela en sus ojos. «¿Cuándo fue la última vez que alguien me miró, Harrington? No al príncipe de Eldoria, no al futuro rey, sino solo a mí». Harrington no tenía respuesta. Era un hombre de protocolos, no de sentimientos. Esa noche, Alistair tomó una decisión. Fue una decisión imprudente, impulsiva, nacida de años de desesperación silenciosa. Estaba cansado de ser un símbolo. Quería, solo por un momento, ser un hombre. Esperó a que el palacio estuviera dormido. Se despojó de sus finas túnicas de seda y se puso la ropa sencilla y áspera de un mozo de establo que había conseguido de un viejo sirviente comprensivo. Dejó una nota simple y críptica en su escritorio, empacó una pequeña mochila de cuero con unas pocas monedas y una hogaza de pan, y se deslizó fuera del palacio a través de un pasaje de sirvientes olvidado. Ya no era el príncipe Alistair, era solo Alex, un hombre sin pasado y un futuro incierto, caminando hacia la ciudad anónima que se extendía más allá de los muros del palacio. Su plan, si se podía llamar así, era simple. Encontraría trabajo honesto y físico. Quería sentir el dolor de los músculos cansados, la simple satisfacción de un día de trabajo. Quería ser invisible, ser juzgado no por su título, sino por la fuerza de su espalda y los callos en sus manos, callos que aún tenía que ganarse. Después de 2 días durmiendo en posadas baratas y siendo rechazado en una docena de trabajos debido a sus manos sospechosamente suaves y a su completa falta de habilidades prácticas, se encontró en la entrada trasera del Grand Majestic Hotel. Era uno de los establecimientos más antiguos y lujosos de la capital, un lugar en el que había asistido a innumerables cenas de estado.
Ahora, estaba parado en la entrada de servicio, pidiendo un trabajo. El jefe de establos, un hombre gruñón y de pecho ancho llamado Barnaby, lo miró de arriba abajo con profunda sospecha. ¿Alguna vez has limpiado un establo, chico de ciudad? No, señor, respondió Alex con sinceridad. ¿Alguna vez has ensillado un caballo? Los he montado, ofreció Alex, lo cual era técnicamente cierto. Barnaby resopló. Montar es la parte fácil. Es el trabajo lo que te hace. Pero mi sobrino se rompió la pierna y estoy desesperado. Eres lo suficientemente fuerte. Empiezas mañana, a las 5 de la mañana. No llegues tarde y no rompas a ninguno de los caballos. Valen más que tú. A la mañana siguiente, Alex descubrió que limpiar un establo era, de hecho, mucho menos glamoroso que las cenas de estado. Sus músculos gritaban en protesta. Sus manos ya estaban llenas de ampollas, y el olor era algo para lo que ninguna educación real podía prepararlo. Era torpe, ineficiente, y estaba completamente perdido. Estaba tratando de ensillar una yegua negra y fogosa llamada Sombra, un caballo notoriamente difícil, cuando ocurrió el desastre. Se equivocó con una compleja red de correas, y la pesada silla de cuero se deslizó, aterrizando en el heno con un ruido sordo. La yegua, asustada, se encabritó, sus poderosos cascos destellando en la tenue luz de los establos. Tranquila, fácil, dijo Alex, tropezando hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Lo estás haciendo todo mal, dijo una voz tranquila y firme detrás de él. Se giró para ver a una joven de pie allí. Era una doncella, a juzgar por su uniforme sencillo, gris y blanco, y sostenía un cubo de agua. No era clásicamente hermosa como las damas de la corte, pero su rostro tenía una cualidad llamativa e inteligente, con pómulos altos, un mentón decidido y ojos oscuros y observadores que parecían verlo todo. Lo miró no con deferencia, sino con una especie de evaluación tranquila y nada impresionada. No le gusta que la embocadura se tire con tanta fuerza, dijo la doncella, dejando su cubo en el suelo. Y tienes la cincha torcida. Pasó junto a él, sus movimientos confiados y sin miedo. Le murmuró unas palabras suaves al caballo en un idioma que Alex no reconoció, y la yegua, que había estado agitada y salvaje, se calmó al instante, rozando su cabeza contra el hombro de la doncella. Con una serie de movimientos rápidos y expertos, desenredó las correas, colocó la silla en la espalda del caballo y la apretó con una facilidad practicada. «Ahí», dijo, dando una palmada en el cuello de la yegua. Así es como se trata a una dama, con respeto, no con fuerza. Alex se quedó allí, completamente aturdido, sintiéndose como el mayor tonto del mundo. «¿Cómo lo hiciste?» «Crecí en una granja», dijo, secándose las manos en el delantal. Los caballos tienen más sentido común que la mayoría de las personas que he conocido. Miró sus manos llenas de ampollas. «Eres nuevo aquí, ¿verdad?» «¿Es tan obvio?», preguntó, una sonrisa irónica tocando sus labios. «Sostienes una pala como si fuera un objeto extraño, y hueles a jabón caro», dijo, sus propios labios temblando con un toque de sonrisa. «Soy Serafina, pero todos me llaman Sara». Alex respondió, ofreciéndole una mano que ahora estaba cubierta de heno y mugre. Ella la estrechó sin dudarlo. Su agarre era firme, su mano callosa. «Bueno, Alex, ¿quién huele a jabón?», dijo, recogiendo su cubo. «Intenta escuchar a los caballos. Te dirán lo que necesitan, si eres lo suficientemente silencioso para oírlo». Se giró y se alejó, dejándolo solo en el tranquilo establo. La vio irse, una extraña sensación removiéndose en su pecho. En el palacio, las mujeres hacían reverencias, se sonreían tímidamente. Estaban de acuerdo con todo lo que él decía.
Ninguna mujer lo había mirado jamás con tanta calma, competencia y sin impresión. Nadie lo había corregido, le había enseñado algo, y luego simplemente se había alejado como si fuera solo otra persona. Era exasperante, y era total y embriagadoramente fascinante. La historia es cada vez más emocionante. Comenta si crees que Sarah sabe quién es Alex en realidad, y dale me gusta si estás disfrutando de esta historia. Si estás disfrutando. Durante las siguientes semanas, Alex y Sarah se establecieron en una extraña amistad tácita. Sus caminos se cruzaban a primera hora de la mañana, en el mundo tranquilo y detrás de escena del personal del hotel. Él estaría terminando su trabajo en los establos. Ella estaría comenzando el suyo en las cocinas o en la lavandería. Él aprendió a hacer su trabajo. Sus manos se endurecían lentamente. Sus músculos se acostumbraban al trabajo. Pero también aprendió observándola. Vio la forma en que trataba a todos, desde el chef principal hasta el busboy más joven, con el mismo respeto tranquilo y constante. Vio la forma en que dejaba una pequeña flor en el carro de la anciana lavandera, que estaba teniendo un mal día. La vio compartiendo su escaso almuerzo con un gato callejero que vivía cerca de las cocinas. Era un pequeño y constante punto de bondad en un mundo que a menudo era duro y despiadado. Sus conversaciones eran momentos breves y robados, pero en esos momentos se encontró siendo más honesto de lo que nunca había sido en su vida. No era un príncipe. Era solo Alex, el mozo de establo torpe. Y ella no era solo una doncella. Era Sarah, la mujer con los ojos sabios y la fuerza tranquila. «Piensas mucho, ¿verdad?», le preguntó una mañana, mientras se sentaban en un fardo de heno, compartiendo una hogaza de pan caliente que ella había traído de la cocina. «Demasiado. Probablemente», admitió. «Paso mucho tiempo pensando en el deber, en la diferencia entre la vida que te dan y la vida que eliges». Ella lo miró, su mirada pensativa. «A veces», dijo, arrancando un trozo de pan, «el deber no es con la vida que te dan, es el deber contigo mismo, de elegir una vida que sea verdadera». Sus palabras eran simples, pero lo golpearon con la fuerza de una profunda verdad filosófica. ¿Quién era esta mujer? Esta doncella que hablaba del deber y la verdad como si hubiera debatido con eruditos. Comenzó a notar otras cosas. La vio una vez en la biblioteca del hotel, no limpiando, sino leyendo. Estaba tan absorta en un libro de historia grueso, encuadernado en cuero, que ni siquiera lo notó pasar. La vio hablando con un grupo de huéspedes extranjeros del hotel, cambiando sin esfuerzo entre 3 idiomas diferentes para ayudarlos con las direcciones. El misterio de ella se profundizó con cada día que pasaba. Era una doncella. Sí, pero era mucho más. Había una profundidad en ella, un mundo oculto de conocimiento y sabiduría que mantenía cuidadosamente velado. Una tarde lluviosa, la encontró en un cuarto de aperos vacío, puliendo cuidadosamente un juego de viejas bridas de plata. «¿Sabes?», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «No eres como ninguna doncella que haya conocido». Ella levantó la vista, con una pequeña y enigmática sonrisa en su rostro. «¿Y tú?», respondió, sus ojos brillando. «No eres como ningún mozo de establo que haya conocido». Sintió un sobresalto, un destello de pánico. ¿Lo sabía ella? ¿Había descubierto de alguna manera quién era él? «¿Qué quieres decir?», preguntó, tratando de mantener su voz casual. «Hablas como un noble», dijo, su mirada directa e inquebrantable. «Te mueves como alguien que está acostumbrado a ser obedecido. Y hablas del deber como un hombre que ha sentido el peso de una corona en su cabeza». Se quedó sin palabras. El aire en la pequeña habitación se volvió espeso con secretos tácitos.
Había venido aquí para ser invisible, para escapar de la carga de su identidad. Pero parecía que, en los ojos tranquilos y observadores de una simple doncella de hotel, nunca había sido visto con tanta claridad. La verdad sobre su trono, la que supuestamente ella conocía, de repente se sintió mucho más cercana y mucho más peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. El corazón de Alistair golpeó contra sus costillas. Sus palabras, tranquilas y deliberadas, habían destrozado la ilusión de Alex, cuidadosamente construida. Había llegado a la ciudad para ser anónimo, para ser una pizarra en blanco, y en una sola y tranquila observación, ella había dibujado su retrato completo. «No sé de qué estás hablando», dijo, la negación sonando débil incluso para sus propios oídos. Era una mentira, y ambos lo sabían. Serafina no insistió. No lo llamó mentiroso. Simplemente continuó puliendo la brida de plata, sus movimientos metódicos y sin prisas. «No», preguntó suavemente, sin mirarlo. «Un hombre que habla del peso de una corona como un poeta o un príncipe, y tú no tienes los dedos manchados de tinta de un poeta». Se quedó atrapado, completa y absolutamente. Se había centrado tanto en descubrir los secretos de ella, que nunca había considerado que los suyos fueran tan transparentes. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz baja, una mezcla de sospecha y un nuevo y a regañadientes respeto. Ella finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros sosteniendo los suyos. «Soy la persona que sabe que el sello real de Eldoria es un león y una rosa entrelazados. Soy la persona que sabe que el príncipe actual tiene una pequeña y débil cicatriz encima de su ceja derecha por un accidente de esgrima en la infancia». Hizo una pausa. Su mirada se dirigió al punto exacto en su frente. «Y soy la persona que sabe que a menudo escapa del palacio disfrazado, porque el peso de su corona es, de hecho, muy pesado». El conocimiento detallado e íntimo que ella poseía fue un golpe físico. Ella no solo sospechaba, lo sabía. Esto no era una suposición afortunada, esto era información. «¿Cómo?», fue todo lo que pudo decir. «Te lo dije», dijo, con una sonrisa triste y conocedora en su rostro. «Crecí en una granja, pero no te dije dónde estaba esa granja». Dejó la brida y se puso de pie, su postura real, de una manera que no tenía nada que ver con el simple uniforme de doncella. «La granja de mi familia linda con las propiedades reales al norte. Mi abuelo fue el cazador real de tu abuelo, el viejo rey. Mi padre sirvió como jardinero en el palacio durante 20 años. Crecí a la sombra de esos muros, Alex. O debería decir, Su Alteza». El mundo pareció inclinarse. Ella no era solo una doncella, era la hija de los terrenos del palacio, una parte del mismo mundo del que él había tratado de escapar. Había huido de su jaula dorada solo para aterrizar en los brazos de alguien que conocía cada una de sus barras. «Lo sabías desde el principio», dijo, dándose cuenta de ello. «Desde el momento en que me viste en los establos». «Lo sospeché», corrigió ella. «Tienes los ojos de tu padre». Fue el jabón lo que lo confirmó. Ningún mozo de establo en todo el reino puede permitirse un jabón de lavanda de triple molienda. Sintió una extraña mezcla de ira y un extraño y liberador alivio. La mentira había terminado. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me expusiste?» «¿Exponerte por qué?», preguntó, su voz genuina. «Por querer ser una persona normal por un rato. Por querer saber lo que se siente ganarse el pan con el sudor de tu propia frente. Eso no es un crimen, Alteza. En algunas partes del mundo, a eso lo llaman una virtud». Ella recogió su cubo de limpieza. «Tu secreto está a salvo conmigo. No tengo interés en la política de la corte. Solo estoy aquí para hacer mi trabajo». Se giró para irse, pero él la detuvo, su mano tocando suavemente su brazo.
Espera, Sarah, por favor. Ella se detuvo, mirando su mano en su brazo, luego de vuelta a su cara. No me llames Su Alteza, dijo, su voz suplicante. Tú no. Solo quiero ser Alex. Ella lo estudió durante un largo y silencioso momento, sus ojos oscuros escudriñando los suyos. Finalmente, dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Está bien, Alex, dijo suavemente. Pero ten cuidado. Fingir ser otra persona es fácil. Recordar quién eres cuando el juego ha terminado, esa es la parte difícil. Ella deslizó su brazo de su agarre y salió del cuarto de aperos, dejándolo solo con el olor a cuero y heno y la vertiginosa realización de que su escape se había vuelto infinitamente más complicado e infinitamente más interesante. Su relación se transformó de la noche a la mañana. El secreto tácito era ahora uno compartido, un hilo frágil e invisible que los conectaba. La pretensión se había ido, pero en su lugar había un nuevo y más complejo baile. Él sabía que ella lo sabía. Ella sabía que él lo sabía. Y este conocimiento compartido creó un nuevo tipo de intimidad, una peligrosa y emocionante. Sus conversaciones se convirtieron en un juego de verdades sutiles y omisiones cuidadosas. ¿Tuviste un día difícil?, le preguntó una mañana, entregándole un pastel caliente que había guardado de la cocina. Él había estado particularmente callado, un humor oscuro aferrándose a él como la niebla de la mañana. «Se podría decir eso», respondió, aceptando el pastel. «Tuve un desacuerdo con mi capataz». Se refería, por supuesto, a Lord Harrington, que había enviado una serie de mensajes cada vez más frenéticos, exigiendo saber el paradero del príncipe. «Un buen capataz sabe cuándo guiar y cuándo dar espacio», respondió Sarah, sus ojos llenos de una simpatía conocedora. «Uno malo solo tira de las riendas hasta que el caballo se revela». Dijo Alex con un suspiro, «es un maestro de las riendas». Se encontró confesándole, usando el delgado velo de sus identidades de trabajo para hablar sobre las presiones muy reales de su vida. Le contó sobre el matrimonio concertado que su consejo estaba tratando de forzarle con una princesa de un reino vecino, refiriéndose a él como una fusión que su jefe estaba impulsando. «Suena eficiente», había dicho Sarah, después de que él describiera a la princesa, una mujer conocida por su perspicacia política y su completa falta de sentido del humor. «Lo es», había aceptado Alex. «Nuestra unión sería una alianza estratégica brillante. También sería un desierto estéril de deber sin alegría». «A veces», había respondido Sarah, su mirada distante. «La alianza más estratégica es la que haces con tu propio corazón». Estaba constantemente asombrado por su sabiduría, una sabiduría que parecía provenir de un lugar mucho más profundo que sus años. Comenzó a verla no solo como una confidente, sino como una consejera, la única que tenía cuyo consejo no estaba teñido por la ambición política o el protocolo de la corte. Pero a medida que su admiración por ella crecía, también lo hacía su curiosidad. Ella conocía su secreto, pero ella mantenía el suyo cerca. Él conocía su historia con los terrenos del palacio, pero no la conocía. No sabía por qué una mujer con su inteligencia, su gracia, sus habilidades multilingües, se contentaba con ser una doncella en un hotel. Trató de sondear suavemente. «Dijiste que tu padre era un jardinero», dijo una tarde, mientras acicalaban a los caballos uno al lado del otro. «¿Alguna vez quisiste trabajar en el palacio tú misma?» Una sombra pasó por su rostro, una nube fugaz, que ella rápidamente ahuyentó. «El palacio es un lugar hermoso para mirar desde la distancia», dijo, su voz cuidadosamente neutral. «Pero no es un lugar para gente como yo». «¿Qué significa eso, gente como tú?»
Gente que prefiere la verdad a la adulación, respondió, su tono sin dejar espacio para más preguntas. El misterio de Serafina solo se profundizó. Él sabía que se estaba enamorando de ella, un sentimiento que era a la vez aterrador e inevitable. Amaba su fuerza tranquila, su agudo ingenio, su brújula moral inquebrantable. Amaba la forma en que podía calmar a un caballo nervioso con un solo toque. La forma en que hablaba con el personal de la cocina, con el mismo respeto que mostraba al gerente del hotel. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de la historia de la ciudad. Se encontró inventando razones para estar cerca de ella, para extender sus breves conversaciones. Deliberadamente olvidaba cómo hacer una tarea simple en los establos, solo para que ella tuviera que venir y mostrarle. Sus manos rozando las suyas mientras ella lo guiaba. Se demoraba en las cocinas después de su turno, con la esperanza de encontrarla mientras ella terminaba el suyo, solo para caminar con ella hasta la salida de servicio. Una noche, la esperó junto a la puerta trasera. La ciudad comenzaba a iluminarse, el cielo de un color púrpura profundo y magullado. «Déjame acompañarte a casa», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Ella lo miró, su expresión ilegible en el crepúsculo. «Ni siquiera sabes dónde vivo, entonces muéstrame», dijo. Ella dudó por un momento. Luego asintió. Caminaron en un cómodo silencio por las bulliciosas calles de la ciudad, lejos de la grandeza del distrito hotelero y hacia una parte más tranquila y antigua de la ciudad, un barrio de edificios de ladrillo y pequeñas tiendas familiares. Su casa era un apartamento pequeño y limpio, encima de una panadería. Era una sola habitación, pero estaba llena de libros, de plantas y de una sensación de calidez pacífica y vivida. Era un mundo alejado de su palacio frío y resonante. «No es mucho», dijo, un poco cohibida, mientras encendía una pequeña lámpara de aceite. «Es un hogar», respondió él, mirando a su alrededor. «El mío es solo una colección de habitaciones muy caras y muy vacías». Se quedó a tomar el té. Se sentaron en su pequeña mesa de madera y por primera vez no hubo secretos, ni disfraces, ni verdades tácitas entre ellos. Eran solo Alex y Sarah, un hombre y una mujer, en una habitación pequeña y tranquila, con el olor a pan horneado que subía desde el piso de abajo. No quería irse. Nunca se había sentido tan en paz, tan completamente él mismo. A medida que la noche avanzaba, supo que tenía que irse. Se paró en su puerta, el estrecho pasillo sintiéndose cargado con una energía nueva y más potente. «Sarah», comenzó, su voz baja. «No», susurró ella. Sus ojos suplicantes. «No lo digas». «¿Por qué?» «Porque si lo dices, todo cambia», dijo ella, su voz llena de una tristeza que él no entendía. «Y no podemos. Es imposible. Nada es imposible», dijo él, su arrogancia principesca brillando por un momento. «Algunas cosas lo son», respondió ella, una finalidad en su tono que lo hizo estremecer. «Hay cosas que no sabes, Alex. Secretos que son mucho más grandes que un príncipe disfrazado». La miró, a la profunda y antigua tristeza en sus ojos, y se dio cuenta de que solo había arañado la superficie del misterio de Serafina. Él había descubierto su secreto, pero no tenía idea de lo que realmente significaba. Y supo, con una sensación de hundimiento, que la verdad de la que ella hablaba, la verdad sobre su trono, no era una simple pieza de información. Era una barrera, un muro entre ellos que podría ser demasiado alto, incluso para que un príncipe lo escalara. La verdad sobre el trono de Alistair está a punto de salir a la luz. ¿Te atreves a predecir qué pasará? Suscríbete para no perderte la segunda parte de esta historia. Alistair se fue del apartamento de Sarah esa noche
con el corazón lleno de emociones en conflicto. Estaba más enamorado de ella que nunca, cautivado por su fuerza y su misterio. Pero también estaba profundamente frustrado, atormentado por sus palabras, secretos que son mucho más grandes que un príncipe disfrazado. ¿Qué podría ser más grande que el heredero al trono de Eldoria, escondiendo su identidad? Regresó al Grand Majestic Hotel, no como Alex el mozo de establo, sino como el príncipe Alistair, en una misión encubierta. Aún no podía volver al palacio, no hasta que entendiera el alcance completo del juego en el que estaba. Alquiló una suite discreta bajo un nombre falso, una base de operaciones desde la que podía comenzar su propia investigación sobre la única persona que había logrado capturar por completo su corazón y su mente. Comenzó con lo que sabía. Su familia había servido a la corona durante generaciones. Envió un mensaje codificado a la única persona en el palacio en la que sabía que podía confiar implícitamente. Un capitán de la Guardia Real, retirado llamado Marcus. Un hombre que había sido amigo de su padre y que valoraba la lealtad al verdadero espíritu de Eldoria por encima de todo. Marcus, decía el mensaje, necesito los registros de servicio del cazador real que sirvió a mi abuelo y del jardinero que sirvió a mi padre. El apellido es común, así que necesito el historial completo. La discreción es primordial. Mientras esperaba la respuesta de Marcus, sus días en el hotel se convirtieron en una extraña doble existencia. Durante el día era Alex, el mozo de establo, limpiando establos y aprendiendo los ritmos de un día de trabajo honesto. Veía a Sarah, y sus interacciones ahora estaban teñidas de una tensión dolorosa y conmovedora. Eran amigos, eran aliados en su secreto compartido, pero el muro invisible que ella había erigido entre ellos era sólido y real. Ella era educada, era amable, pero era distante. Sus ojos contenían una tristeza que él no podía penetrar. Él intentó hablar con ella, para entender. «Sarah», dijo una tarde, atrapándola mientras salía de la lavandería. «Dime qué pasa. Déjame ayudarte. No hay nada que puedas hacer», había respondido ella, su voz suave pero firme. «Esta no es tu batalla para luchar, Alex. Es la mía». Su negativa a dejarlo entrar solo alimentó su determinación. Había pasado su vida rodeado de personas que querían usarlo por su poder e influencia. Sarah era la primera persona que lo alejaba activamente, que insistía en luchar sus propias batallas, y eso lo hizo querer luchar por ella aún más. Sus noches las pasaba como el príncipe. Se retiraba a su suite de hotel y se volcaba en documentos históricos, registros de la ciudad, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre el secreto que ella estaba protegiendo. Aprendió sobre su vida, su infancia tranquila y estudiosa en el borde de las propiedades reales, su brillantez académica, su reputación de ser una amiga feroz y leal. Pero no encontró ningún escándalo, ningún crimen, ninguna deuda oculta. Su vida era tan limpia y honorable como ella. El misterio solo se profundizó. La primera pieza del rompecabezas llegó una semana después. Un sobre sellado fue entregado a su suite. Era de Marcus. Dentro estaban los registros de servicio que había solicitado. Los leyó, con el corazón latiendo. El abuelo de Sarah, un cazador condecorado y respetado. Su padre, un jardinero diligente y leal que había recibido múltiples elogios por su trabajo. Pero luego lo encontró. Metido en la parte posterior del archivo de su padre, había una pequeña, casi pasada por alto, adición. Asunto: terminación del servicio. Motivo: acusación
de traición. Alistair sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Traición. Era el crimen más grave en el reino, castigado con la muerte o el exilio de por vida. El archivo era escaso en detalles. Simplemente declaraba que el padre de Sarah había sido acusado de pasar información confidencial sobre los movimientos del rey a una facción de nobles disidentes. La evidencia se enumeraba como irrefutable, pero los detalles estaban sellados por decreto real. Su padre había sido despojado de su puesto, su hogar, su honor, y toda su familia había sido discretamente exiliada de los terrenos del palacio, sus nombres efectivamente borrados de los registros reales. Había sucedido 15 años atrás, cuando Sarah era solo una niña. De repente, todo tuvo sentido. Su renuencia a hablar del palacio, su declaración de que no era un lugar para gente como ella, su independencia tranquila y feroz. Era la hija de un hombre tachado de traidor. Llevaba el peso de esa vergüenza, de esa injusticia, cada día. Pero Alistair conocía a su padre. El rey Theron era un hombre justo, un buen hombre. No habría condenado a alguien sin una prueba absoluta. ¿Qué había pasado realmente hace 15 años? La presión del mundo exterior estaba aumentando. Los mensajes de Lord Harrington se volvían más frecuentes, más exigentes. El consejo se estaba inquietando. El matrimonio propuesto con la princesa Isolde, del reino vecino de Liria, era una alianza política crucial, y la continua ausencia de Alistair amenazaba con descarrilar toda la negociación. Alistair leía el último mensaje de Harrington. La delegación de Liria llega en 2 semanas. Su presencia ya no es una solicitud, es una orden. Debe regresar al palacio. Debe cumplir con su deber. Deber. La palabra se sentía como una cadena alrededor de su cuello. Su deber era con su reino, con su pueblo. Pero su corazón estaba en un apartamento pequeño y abarrotado encima de una panadería, con una mujer que creía que su amor era imposible. Sabía que no podía permanecer oculto para siempre. Tenía que volver, pero no podía volver sin la verdad. Decidió confrontar a Sarah, no con una acusación, sino con una oferta de ayuda. La encontró en el jardín de la azotea del hotel, un espacio pequeño y olvidado, donde a veces iba a leer durante sus descansos. «Lo sé», dijo, su voz tranquila mientras se acercaba a ella. Ella estaba sentada en un banco de piedra, con un libro abierto en su regazo, pero él podía decir que no estaba leyendo. Ella levantó la vista, su expresión cautelosa. «¿Sabes qué? Sobre tu padre», dijo suavemente. «Sobre la acusación. Hice que sacaran sus registros de servicio». El color se drenó de su rostro. Cerró su libro, sus manos agarrándolo como un escudo. «No tenías derecho». «Lo sé», dijo él, sentándose en el banco frente a ella. Pero tenía que entender. Tenía que saber qué se interponía entre nosotros. Se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. «Sarah, no lo creo. No creo que tu padre fuera un traidor». La compostura de ella, cuidadosamente construida, comenzó a resquebrajarse. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de un dolor y una ira que había mantenido dentro durante 15 años. «No importa lo que creas», susurró, su voz ahogada por la emoción. «Es lo que el mundo cree. El nombre de mi padre fue destruido. Nuestra familia fue expulsada, avergonzada. Murió como un hombre roto, siempre protestando su inocencia, pero nadie escuchaba. «Estoy escuchando ahora», dijo Alistair, su voz firme. «Déjame ayudarte. Puedo reabrir la investigación. Puedo acceder a los registros sellados. Podemos encontrar la verdad. Podemos limpiar su nombre». Ella lo miró.
una tormenta de esperanza y miedo luchando en sus ojos. ¿Por qué harías eso? Eres el hijo del rey que lo condenó. Tu familia es la razón de la ruina de mi familia. Porque te amo, dijo, las palabras simples, directas y completamente verdaderas. Y porque creo que la justicia es más importante que cualquier decreto real. Extendió la mano, no para tocarla, sino para ofrecerle una mano, con la palma hacia arriba, un gesto de asociación. Déjame luchar contigo, Sarah. Podemos hacer esto juntos. Ella se quedó mirando su mano extendida durante un largo tiempo. El deseo de aceptar, de finalmente compartir esta carga imposible, era abrumador. Pero también lo era el miedo. ¿Qué pasaría si desenterraban el pasado solo para encontrar que la historia oficial era cierta? ¿Qué pasaría si al tratar de limpiar el nombre de su padre, solo confirmaban su culpabilidad? ¿Y qué pasaba con la verdad que ella conocía, la del trono? Era un secreto entrelazado con el destino de su padre, una verdad tan peligrosa que no solo podía destruirla a ella, sino que podía desgarrar todo el reino. «No lo entiendes, Alex», dijo, metiendo las manos en su regazo. La verdad es más complicada de lo que puedas imaginar». Antes de que él pudiera insistir, una sombra cayó sobre ellos. «Su Alteza», dijo una voz fría y familiar. Alistair levantó la vista. Lord Harrington estaba allí, flanqueado por 2 guardias reales. Su rostro una máscara de satisfacción sombría. «Su pequeña escapada ha terminado», dijo Harrington, sus ojos parpadeando hacia Sarah con desdén. «El rey ordena su regreso inmediato al palacio. Es hora de que cumpla con su deber». El juego había terminado. Alex, el mozo de establo, se había ido. Y el príncipe Alistair Veldoria estaba siendo llamado de regreso a su jaula dorada, dejando atrás a la mujer que amaba y el misterio de su pasado. La historia de Alistair y Sarah está a punto de dar un giro inesperado. Comenta ahora tu teoría de qué pasará y dale me gusta si te atreves a descubrirlo. Si te atreves, el regreso al palacio fue tan sofocante como Alistair había temido. Inmediatamente se vio envuelto en un torbellino de escenas de estado, reuniones del consejo e interminables preparativos para la llegada de la delegación de Liria. Una vez más, era un monumento, un símbolo, cada uno de sus movimientos observado y dirigido por Harrington. Intentó continuar su investigación desde dentro de los muros del palacio, pero todas las puertas estaban cerradas para él. Los registros sellados del juicio del padre de Sarah se guardaban en los archivos reales, un lugar al que solo el rey y sus consejeros más confiables tenían acceso. Cuando solicitó los archivos, Harrington lo bloqueó. «Es un asunto cerrado, Su Alteza», había dicho. Su tono no dejaba lugar a discusión. Revisitándolo sería un signo de inestabilidad. Sería imprudente. Alistair se sentía como un prisionero en su propia casa. Estaba rodeado de poder, pero no tenía ninguno. Su única conexión con el mundo exterior, con Sarah, era a través de los mensajes codificados que lograba enviar a través de Marcus. «Ella está a salvo», había respondido Marcus, «pero está siendo vigilada. Harrington tiene sus ojos en todas partes». Sabía que tenía que verla. No podía luchar en esta batalla solo, separado por los muros del palacio. Tenía que convencerla de que confiara en él, de que le contara toda la historia. Usó la única cosa que le quedaba, su conocimiento de los secretos del palacio. Una noche sin luna, se puso una vez más la ropa sencilla de un plebeyo y se deslizó por un túnel secreto, el mismo que su abuelo había usado para sus propias reuniones clandestinas. Encontró a Sarah en la panadería donde ahora trabajaba a tiempo parcial. La tienda estaba cerrada, pero una luz suave brillaba desde la trastienda. Él golpeó la ventana
y ella abrió la puerta. Su cara una mezcla de sorpresa y un miedo que él no entendía. «¿Qué haces aquí?», susurró ella, tirando de él hacia adentro. «No es seguro. Te están vigilando». «No me importa», dijo, sus ojos buscando los de ella. «Tenía que verte. Sarah, tienes que decirme la verdad. Toda». «¿Cuál es el secreto que es tan grande, tan peligroso, que preferirías vivir con esta injusticia que luchar contra ella?» Ella lo miró, su corazón en sus ojos, una vida de dolor y miedo luchando con el amor que tan claramente sentía por él. «Porque Alex», dijo ella, su voz un susurro tembloroso. «La traición de la que se acusó a mi padre no se trataba de vender secretos a los nobles». «¿Entonces de qué se trataba?» Ella tomó una respiración profunda y temblorosa, y las palabras que dijo a continuación destrozaron los cimientos mismos de su mundo. «Se trataba de ti», dijo ella. «Fue acusado de traición porque descubrió la verdad sobre tu nacimiento, la verdad sobre tu reclamo al trono». Alistair sintió como si el suelo de la pequeña panadería se hubiera desvanecido, dejándolo en un vacío vertiginoso y sin fondo. Las palabras que Sarah había dicho parecían flotar en el aire, afiladas, brillantes e increíblemente pesadas. «La verdad sobre tu reclamo al trono». ¿Qué estás diciendo?», tartamudeó, las palabras sintiéndose extrañas en su propia boca. Toda su vida, su identidad, todo lo que había conocido, se construyó sobre un hecho inquebrantable. Él era el príncipe, el único heredero al trono de Eldoria. El rostro de Serafina estaba pálido en la tenue luz de la panadería, sus ojos llenos de una profunda y dolorosa empatía. Ella sabía el peso de las palabras que acababa de pronunciar. «Siéntate, Alex», dijo suavemente, su voz un ancla suave en su mundo giratorio. Lo llevó a una pequeña mesa de madera, la misma donde amasaba la masa cada mañana, y lo empujó a una silla. Ella tomó una respiración profunda y constante y comenzó a contar la historia, la verdadera historia, la que su padre había muerto para proteger. «Hace 15 años», comenzó, su voz un murmullo bajo y apagado. «Mi padre no era solo un jardinero. Era una de las pocas personas en las que tu padre, el rey, realmente confiaba. Habían crecido juntos en estas tierras. Él tenía acceso a las cámaras reales privadas, no solo para cuidar los jardines, sino como un amigo». Alistair escuchó, su mente luchando por reconciliar esta imagen con el rey formal y distante que siempre había conocido. «Tu madre, la reina», continuó Sarah, su voz suavizándose. «Era una mujer hermosa y amable, pero también era muy frágil, especialmente después de que naciste. El nacimiento fue difícil y nunca se recuperó por completo. A menudo estaba enferma, confinada a sus cámaras. Mi padre a veces le traía flores silvestres de la finca, tratando de llevarle un pedazo del mundo exterior. Era leal a ella, a tu padre me acababa a la corona». Hizo una pausa, reuniendo su coreste. El rey y la reina se amaban profundamente, pero tenían un secreto, uno desgarrador. Después de tu difícil nacimiento, los médicos reales les dijeron que la reina nunca podría tener otro hijo. Y tu padre, él necesitaba una línea de sucesión segura, un heredero y un repuesto. Era el único deber que ponía por encima de todos los demás. Alistair sintió un frío pavor que se arrastraba por su columna vertebral. Sabía con una certeza horrible hacia dónde se dirigía esta historia. «El rey», dijo Sarah, su voz cayendo a un susurro casi inaudible, «tuvo una aventura. No fue algo de pasión, sino de deber. Una decisión secreta y calculada. Eligió a una mujer de una familia noble, pero distante y empobrecida.
Alguien que estaría agradecida, discreta y que entendería los términos. Fue llevada a una finca apartada. Dio a luz a un segundo hijo y luego la enviaron lejos, pagada generosamente por su silencio y su servicio a la corona. Un segundo hijo, repitió Alistair, las palabras sabiendo a ceniza. Tengo un hermano. Lo tenías, corrigió Sarah suavemente, sus ojos llenos de dolor. Fue criado en secreto en esa finca apartada por un equipo de tutores e institutrices. Era el repuesto del rey, la póliza de seguro. Nunca se suponía que nadie lo supiera. Pero mi padre... Alistair juntó las piezas, su mente acelerada. Tu padre descubrió esto. Sarah asintió. Escuchó una conversación. Vio un documento que no debía ver. Juntó todas las piezas, y su conciencia no lo dejaba descansar. Creía que la gente de Eldoria tenía derecho a conocer la verdadera línea de sucesión. Creía que un reino construido sobre una mentira era un reino construido sobre arena. Así que trató de exponerlo, susurró Alistair. Trató de hablar con el rey primero, dijo ella, para convencerlo de que dijera la verdad. Pero tu padre lo vio no como un acto de lealtad, sino como una amenaza. Y Lord Harrington lo vio como una oportunidad. Ella lo miró, sus ojos ardiendo con el recuerdo de la injusticia. Harrington fue quien lo incriminó. Él retorció el descubrimiento de mi padre en un acto de traición. Fabricó pruebas, coaccionó a testigos. Convenció al rey de que mi padre estaba tratando de usar la información para desestabilizar el trono, para apoyar a los nobles disidentes. Así que tu padre eligió creer la mentira, terminó Sarah por él. Quizás porque era más fácil, quizás porque tenía miedo. Exilió a mi padre, borró su nombre y enterró el secreto de su otro hijo tan profundamente que pensó que nunca vería la luz del día. Alistair se sentó en el silencio, el peso de una generación de secretos presionando sobre él. Tenía un hermano, o lo había tenido, un hermano criado en secreto, un fantasma viviente en la historia de su familia. Y el padre de Sarah, un hombre bueno y honorable, había sido destruido por conocer la verdad. ¿Qué le pasó a él?, preguntó Alistair, su voz ronca. Mi hermano. Sarah bajó la vista a sus manos. Esa es la mayor tragedia de todas, dijo suavemente. Un año después de que mi padre fuera exiliado, hubo un incendio en la finca donde el niño estaba siendo criado. Fue un terrible accidente. El niño no sobrevivió. Solo era un niño. El dolor de esa revelación fue un golpe físico. Un hermano que nunca había conocido, su vida extinguida antes de que realmente hubiera comenzado. Y el secreto había muerto con él, enterrado bajo el peso de la culpa de un rey y la ambición de un consejero. Entonces el trono, mi reclamo. Alistair luchó por articular la pregunta que estaba en el centro de su nueva y destrozada realidad. Tu reclamo es legítimo, Alex, dijo Sarah, usando su nombre elegido con una empatía profunda y reconfortante. Siempre fuiste el primogénito, el verdadero heredero. El otro chico era el repuesto. Pero el secreto es la mentira sobre la que se construyó la corona durante los últimos 15 años. El secreto es la injusticia que se le hizo a mi padre. Y eso, dijo, finalmente mirándolo a los ojos, es por lo que nunca podría estar contigo. ¿Cómo podría yo, la hija del hombre tachado de traidor, estar al lado del hijo del rey que lo traicionó? Nuestra historia de amor fue escrita por la tragedia de nuestros padres. Fue imposible desde el principio. Él finalmente lo entendió. Entendió su distancia, su tristeza, su insistencia en que nunca podrían ser.
No se trataba de sus diferentes posiciones en la vida. Se trataba del abismo de la historia, de la sangre y la traición que se encontraba entre sus dos familias. Se puso de pie y comenzó a pasear por la pequeña panadería, su mente un torbellino. Sintió una tormenta de emociones, dolor por el hermano que nunca conoció, rabia hacia Harrington por su engaño, una tristeza profunda y dolorosa por Sarah y su familia, pero debajo de todo, una nueva y dura resolución comenzó a formarse. No, dijo deteniéndose frente a ella. No es imposible. Ella lo miró, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y esperanza. Dijiste que tu padre murió para proteger la verdad, dijo él, su voz resonando con una autoridad recién descubierta que no tenía nada que ver con su título y todo que ver con su carácter. Dijiste que creía que un reino construido sobre una mentira era un reino construido sobre arena. Y tenía razón. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. No gobernaré un reino construido sobre la arena de las mentiras de mi padre y el sufrimiento de tu padre. No usaré una corona que fue pulida con las lágrimas de tu familia. ¿Qué vas a hacer?, susurró ella. Voy a hacer lo que tu padre intentó hacer, declaró. Voy a decir la verdad. Toda. Limpiaré el nombre de tu padre, expondré a Harrington y le contaré al mundo la historia del hermano que nunca conocí. Derribaré los viejos cimientos y construiremos unos nuevos, un reino basado en la verdad, en la justicia y en el honor. Y Alex, no puedes, dijo ella, su voz llena de miedo por él. Te destruirán. Harrington, el consejo, tu propio padre, verán esto como el último acto de traición. Lo perderás todo, el trono, tu título, tu futuro. Ya he perdido todo lo que importa al vivir una mentira, dijo, su mirada intensa e inquebrantable. Y no te perderé a ti. Le apretó las manos. Pero no puedo hacer esto solo, Sarah. Dijiste que esta no era mi batalla para luchar, pero lo es la batalla de ambos. Y la única forma en que podemos ganar es si la luchamos juntos. ¿Lucharás conmigo? Ella lo miró, a este príncipe que estaba dispuesto a abdicar de su propia realidad cómoda por una oportunidad de un futuro verdadero y justo. Vio en sus ojos no la arrogancia de un gobernante, sino el coraje de un hombre, el hombre del que se había enamorado. Los muros imposibles entre ellos, construidos por la historia y el dolor, finalmente estaban comenzando a desmoronarse. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de una esperanza feroz y liberadora. Sí, respiró ella. Sí, Alex, lucharé contigo. La revolución ha comenzado. ¿Crees que lograrán su objetivo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con tus amigos para ver qué piensan ellos. Su alianza, forjada en la tranquila intimidad de la panadería, los transformó de una pareja con destinos cruzados en un equipo de revolucionarios tranquilos. Sabían que se enfrentaban a un enemigo formidable. Harrington había pasado toda una vida construyendo una red de poder e influencia dentro del palacio. Para desafiarlo, necesitarían más que solo la verdad. Necesitarían pruebas irrefutables. Su primer movimiento fue asegurar un aliado dentro del palacio. Marcus, dijo Alistair, su mente ya trabajando estratégicamente. El capitán de la Guardia Real retirado. Era amigo de mi padre, pero es un hombre de honor. Siempre le disgustó Harrington. Si alguien puede ayudarnos a acceder a los archivos sellados, es él. Se reunieron con Marcus en un lugar clandestino, una taberna tranquila en las afueras de la ciudad. Alistair le expuso toda la historia. El hermano secreto, la traición de su padre, la traición de Harrington. El viejo capitán escuchó,
su rostro cada vez más sombrío con cada palabra. Siempre supe que había algo podrido en ese asunto con tu padre, Sarah, dijo Marcus, su voz un murmullo bajo. La evidencia era demasiado ordenada, la condena demasiado rápida. Miró a Alistair, sus ojos llenos de un nuevo respeto. Este es un juego peligroso que estás jugando, Su Alteza. Desafiar a Harrington es desafiar la estructura misma de la corte. La estructura está podrida, respondió Alistair. Es hora de que caiga. Entonces estoy contigo, declaró Marcus, su lealtad clara. Todavía tengo amigos dentro de la guardia del palacio. Puedo meterte en los archivos reales, pero solo tendrás una oportunidad y solo una noche para encontrar lo que estás buscando. Mientras Alistair planeaba la infiltración, Sarah comenzó su propia investigación, más tranquila. Sabía que el poder de Harrington se construía sobre una red de favores y chantaje. Comenzó a escuchar los susurros de la ciudad, usando la red de sirvientes, comerciantes y gente común que era invisible para la corte, pero que veía y escuchaba todo. Estaba buscando los otros secretos de Harrington, las otras vidas que había arruinado, las otras verdades que había enterrado. La noche de la infiltración fue una experiencia estresante. Guiado por Marcus, Alistair se deslizó de nuevo en el palacio, un fantasma en su propia casa. Se movió por los corredores silenciosos e iluminados por la luna, con el corazón latiendo, hasta que llegó a la pesada puerta, con herrajes de hierro, de los archivos reales. Marcus se ocupó de los guardias, y Alistair estaba dentro. La habitación era una vasta y fría caverna de historia, llena del olor a pergamino viejo y secretos. Tenía una noche para encontrar un solo archivo sellado de hace 15 años. Trabajó a la luz de una pequeña linterna protegida, sus manos escaneando las interminables filas de cajas etiquetadas. Pasaron las horas. El palacio comenzó a agitarse con las primeras señales del amanecer. Estaba a punto de rendirse, su esperanza desvaneciéndose, cuando lo encontró. Una caja pequeña y sin pretensiones, metida en una sección mal etiquetada. El sello era el del propio rey. Con las manos temblorosas, lo rompió. Dentro estaba todo. Las declaraciones de testigos coaccionados, los documentos falsificados creados por Harrington y lo más condenatorio de todo, una serie de cartas entre Harrington y los nobles disidentes, que probaban que Harrington mismo había sido el que orquestó la trama, usando al padre de Sarah como el chivo expiatorio perfecto para eliminar a un rival y solidificar su propio poder con el rey. Lo tenía. La prueba. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la alta y polvorienta ventana de los archivos, Alistair supo que la batalla por la verdad y por su futuro con Sarah acababa de comenzar. El príncipe Alistair y Sarah están a un paso de cambiar su destino y el de todo el Doria. Para ver cómo termina esta increíble historia, dale me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. No te lo puedes perder. Alistair se deslizó fuera del palacio cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar. El archivo incriminatorio estaba escondido debajo de su túnica de plebeyo. Se sentía no como un príncipe, sino como un espía, un fugitivo en su propio reino. El peso de los documentos era una cosa física, una pesada carga de verdad que podía liberarlos o condenarlos a todos. Se encontró con Sarah en la tranquilidad del amanecer de su panadería. El aroma de la levadura y el pan caliente era un contraste reconfortante con el aire frío y mohoso de los archivos. Ella lo estaba esperando, su rostro pálido de ansiedad, sus manos cubiertas con un ligero polvo de harina. ¿Lo encontraste?, preguntó ella, su voz un susurro apagado en el momento en que él entró por la puerta. Él no habló.
Simplemente colocó el archivo en la gran mesa de amasar de madera entre ellos. Ella lo abrió, sus ojos escaneando la tinta desvanecida de los documentos de 15 años. Él vio cómo su expresión pasaba de una esperanza ansiosa a una ira lenta, ardiente y justa. Vio las mentiras, las firmas falsificadas, la traición fría y calculada que había destruido a su padre. Él lo incriminó, susurró, sus dedos trazando una línea en una de las cartas de Harrington. Fue él. Todo. Sí, dijo Alistair, su propia voz tensa por una furia compartida. Usó a tu padre para eliminar a un rival político y para solidificar su propio poder. Mi padre, el rey, fue un peón en el juego de Harrington, al igual que tu padre. Se quedaron de pie en la tranquila panadería durante mucho tiempo. La verdad del pasado, una presencia palpable en la habitación. La injusticia ya no era una sospecha, era un hecho documentado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sarah, mirándolo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Si le llevas esto a tu padre, Harrington lo negará todo. Dirá que falsificaste estos documentos para protegerme, para limpiar el nombre de mi familia porque estás involucrado conmigo. Ella tiene razón, admitió él, la amarga verdad de la política de la corte un sabor familiar. La palabra de Harrington y 40 años de servicio contra la palabra de su hijo rebelde y la hija deshonrada de un traidor. Mi padre elegirá el camino de menor resistencia. Elegirá mantener la paz, enterrar el escándalo. Así que no podemos ir al rey, dijo Sarah, su mente estratégica ya trabajando. Y no podemos ir al Consejo Real, porque Harrington controla a la mitad de ellos. No, dijo Alistair, una nueva luz dura en sus ojos. No vamos a ellos. Los rodeamos. Vamos a la gente. Sarah lo miró sorprendida. ¿A la gente? Alex, esto no es un cuento de hadas. La gente común no tiene voz en la política de la corte. La tienen si alguien les da una, respondió él. La delegación de Liria llega en una semana. La ceremonia oficial de compromiso está programada para el día siguiente. Será el evento público más grande del año. Toda la corte, cada familia noble y cada embajador extranjero estarán allí. Se transmitirá en todo el reino. Él la miró, un plan audaz y peligroso formándose en su mente. Ese es nuestro escenario. Ahí es donde diremos la verdad. ¿Quieres exponer esto en medio de tu propia ceremonia de compromiso?, preguntó ella, aturdida por la audacia de la idea. Alistair, eso no es solo un escándalo político, es una declaración de guerra. Estarás dándole la espalda a la alianza, a tu deber, a todo. Mi deber, dijo él, su voz resonando con una convicción que nunca antes había sentido. Es con la verdad. Es con el honor del nombre de tu padre. Y es con el futuro de un reino que merece un gobernante que no tiene miedo de su propia historia. Él tomó sus manos, su agarre firme. Esta es nuestra única oportunidad, Sarah. Presentamos la evidencia públicamente, donde no se puede negar o enterrar. Dejamos que la corte de la opinión pública sea nuestro juez. Ella lo miró, al fuego en sus ojos, al príncipe que estaba dispuesto a quemar su propio futuro, cómodo por una oportunidad de uno justo. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero fue eclipsado por un orgullo feroz y en alza. Se había enamorado de un hombre y estaba descubriendo que también era un rey. Está bien, dijo ella, su voz un susurro constante. Lo hacemos, pero tenemos que ser perfectos. Un error, un paso en falso, y Harrington nos aplastará. La semana anterior a la ceremonia de compromiso,
fue la más intensa de sus vidas. Se convirtieron en verdaderos co-conspiradores. Su pequeño apartamento en la panadería, una sede secreta para su revolución silenciosa. Alistair, usando su conocimiento principesco, creó un mapa detallado de los protocolos, el horario, la ubicación de los guardias. Identificó la única ventana de 5 minutos después de la firma oficial del Tratado de Compromiso, pero antes de los brindis finales, donde se esperaría que diera un discurso. Ese sería su momento. Sarah, mientras tanto, se centró en la evidencia. Sabía que los documentos originales eran demasiado peligrosos para transportarlos. Pasó 2 días y noches transcribiendo minuciosamente cada carta, cada informe falsificado, a mano. Creó una narración, una historia clara y convincente de la traición de Harrington, apoyada por la prueba irrefutable de sus propias palabras. También continuó su propia investigación, más tranquila, reuniendo historias de otras familias que habían sido silenciosamente arruinadas o chantajeadas por Harrington a lo largo de los años, creando un coro de testigos silenciosos. Su trabajo era un baile de confianza e intimidad. Trabajarían durante horas en un silencio concentrado, los únicos sonidos el rasguido de su pluma y el susurro de sus mapas. Luego, harían una pausa para una comida sencilla, compartiendo pan y queso en su pequeña mesa, su conversación cambiando de la estrategia política a sus propias esperanzas y miedos. En estos momentos tranquilos, los últimos muros entre ellos se derrumbaron. Él le contó sobre su infancia solitaria, sobre el peso aplastante de ser un príncipe. Ella le contó sobre sus sueños de viajar, de ver el mundo más allá de los muros del palacio, un mundo que solo conocía por los libros. Después de que esto termine, le dijo una noche, su voz una promesa baja. A donde quieras ir, iremos juntos. ¿Es un decreto real? ¿Su Alteza? Bromeó ella, una suave sonrisa en su rostro. No, había respondido, sus ojos llenos de un amor que ahora era simple y claro. Es uno personal. En la víspera de la ceremonia, todo estaba en su lugar. Alistair había dispuesto que Marcus y un pequeño y leal contingente de la Guardia Real se colocaran estratégicamente cerca del podio. Sarah había preparado una pequeña y discreta cartera que contenía su evidencia transcrita. Tenían una oportunidad para cambiar el curso de la historia. Esa noche, en la tranquilidad de su apartamento, una ola de miedo invadió a Sarah. ¿Qué pasa si nos equivocamos, Alex?, susurró ella, el peso de su plan de repente sintiéndose inmenso. ¿Qué pasa si esto lo destruye todo? ¿Qué pasa si tu padre te deshereda? ¿Qué pasa si la gente no nos cree? Él la atrajo a sus brazos, abrazándola fuerte. Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo, su voz un ancla constante en su mar de dudas. Tenemos la verdad de nuestro lado, Sarah, y tú me enseñaste que la verdad es lo único por lo que vale la pena luchar. Él le levantó la barbilla, obligándola a mirarlo. No tengo miedo. No mientras te tenga a ti. Ella lo miró a los ojos y vio no a un príncipe o a un rebelde, sino al hombre que amaba. Un hombre que estaba dispuesto a arriesgar su reino por ella y por el honor del nombre de un buen hombre. El miedo no se desvaneció, pero se unió a una resolución poderosa e inquebrantable. Está bien, dijo ella, su voz clara y fuerte. Vamos a empezar una revolución. El gran salón de baile del Palacio de Eldoria era un espectáculo impresionante de poder y riqueza. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas arqueadas, brillando en las hojas de oro y los candelabros de cristal. El aire era espeso con el aroma de los lirios y el murmullo de un centenar de conversaciones, mientras las familias nobles de Eldoria
y la delegación visitante de Liria se mezclaban. Alistair estaba de pie junto a su padre, el rey, en el estrado principal, con una sonrisa educada y principesca en su rostro. Parecía el heredero obediente, pero por dentro su corazón era un tambor que latía con fuerza. Al otro lado de la habitación vio a la princesa Isolde, su futura prometida, con un aspecto regio y hermoso, y tan fría como una estatua de mármol. Sara no estaba en el salón de baile principal. Estaba donde siempre había estado, escondida a simple vista, vestida con el uniforme simple, casi invisible, de una sirvienta del palacio. Se movía entre la multitud, llevando una bandeja de refrigerios. Nadie le echaba una segunda mirada. Era solo una doncella, parte del paisaje. Pero sus ojos eran agudos, observadores, y debajo de su delantal, escondida de forma segura en un bolsillo oculto, estaba la cartera que contenía la verdad que podía hacer que toda la brillante fachada se derrumbara. Su plan estaba en marcha. Marcus estaba en posición cerca del lado del estrado. Los guardias leales estaban en su lugar. Todo lo que tenían que hacer era esperar el momento adecuado. La ceremonia comenzó. Los tratados fueron firmados. El rey dio un discurso sobre el glorioso futuro de los dos reinos unidos. Lord Harrington estaba a su lado, su rostro una máscara de satisfacción complaciente. Había ganado. El príncipe rebelde había sido sometido. La alianza estaba segura. Su propio poder era absoluto. Finalmente, él y el Chambila Releriduanza. Y ahora, unas pocas palabras de su Alteza Real, el príncipe Alistair. Este era el momento. Alistair se adelantó al podio. Miró al mar de rostros expectantes. Vio a su padre. Vio a la princesa Isolde. Vio a Lord Harrington. Y luego sus ojos encontraron los de ella. Sara estaba de pie cerca de la parte trasera de la habitación, junto a una puerta de servicio. Su rostro tranquilo. Sus ojos oscuros llenos de una fuerza inquebrantable. Ella le dio un solo, casi imperceptible, asentimiento. Él tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Pero las palabras que dijo no eran las trivialidades educadas y diplomáticas que todos esperaban. «Mis señores, mis damas, invitados de honor», comenzó, su voz resonando en el salón de baile silencioso. «Estamos aquí hoy para celebrar una alianza, una unión destinada a asegurar el futuro de nuestro reino. Pero no puedo hablar del futuro sin antes hablar del pasado, porque un reino que no reconoce su propia historia, que no honra la verdad, no tiene futuro en absoluto». Un murmullo confuso se extendió por la multitud. El rey frunció el ceño. La sonrisa de Harrington vaciló. «Hace 15 años», continuó Alistair, su voz ganando poder. «Un hombre bueno y leal al servicio de la corona fue acusado de traición. Su nombre fue borrado, su familia avergonzada y su honor destruido. Durante mucho tiempo ha sido la historia oficial que era un traidor que buscaba desestabilizar el trono. Hoy, estoy aquí para decirles que la historia oficial es una mentira». El silencio que cayó sobre el gran salón de baile ya no era de cortesía. Era un agudo y colectivo suspiro, un silencio espeso de conmoción e incredulidad. El príncipe Alistair no solo se había salido del guión, sino que había tomado el guión, lo había roto en pedazos y lo había prendido fuego en medio de su propio compromiso. El rey Theron, que había estado radiante de satisfacción real solo unos momentos antes, ahora tenía el rostro pálido, su mano agarrando el brazo de su trono. La perfecta sonrisa diplomática de la princesa Isolde se había congelado en su rostro. Y Lord Harrington,
Un destello de furia pura y fría brilló en sus ojos antes de ser rápidamente enmascarado por una mirada de confusión preocupada. «Alistair», dijo el rey, su voz un murmullo de advertencia. «¿Qué significa esto?» Alistair no miró a su padre. Mantuvo su mirada fija en la corte reunida, su voz resonando con una claridad que imponía atención. «El significado, padre, es que durante demasiado tiempo se ha permitido que una gran injusticia se mantenga como verdad en este reino. El hombre del que hablo, un jardinero llamado Thomas, no era un traidor, era un héroe. Era un hombre que descubrió una verdad peligrosa y trató de sacarla a la luz. Y por su lealtad, fue silenciado. Una ola de susurros frenéticos barrió la multitud. Los nobles más viejos, los que recordaban el escándalo de hace 15 años, intercambiaron miradas nerviosas y significativas. «Esto es absurdo», dijo Lord Harrington finalmente, avanzando a zancadas. Se giró hacia el rey, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Su Majestad, me temo que el príncipe no se encuentra bien. Las presiones de sus deberes claramente han cobrado su precio». Luego se giró hacia los guardias reales. «Capitán, tal vez debería escoltar a Su Alteza a sus aposentos para que descanse». Fue un movimiento brillante, un intento de enmarcar la rebelión de Alistair como un ataque de locura, de descartar la verdad, como los desvaríos de una mente inestable. Los dos guardias en la parte delantera de los dados dieron un paso vacilante hacia adelante. «Estoy perfectamente bien, Harrington», dijo Alistair, su voz peligrosamente tranquila. «Y no he terminado». Miró a los guardias que lo habían servido desde que era un niño. «Retírense». Los guardias se congelaron, atrapados entre la orden del príncipe y la autoridad del principal consejero del rey. «Y en cuanto a la verdad», continuó Alistair, sus ojos fijos en los de Harrington, «no vine aquí hoy con meras acusaciones. Vine con pruebas». Este era el momento. La mirada de Alistair recorrió la parte trasera de la habitación. Encontrándola, Sarah. Se había estado moviendo lentamente, discretamente a través de la multitud, su uniforme de sirvienta, el camuflaje perfecto. Ahora comenzó a caminar hacia adelante, ya no un fantasma, sino una mujer con un propósito. La multitud se apartó para ella, un mar de seda y joyas, dando paso a una simple doncella de gris. Los susurros se hicieron más fuertes. ¿Quién es ella? ¿Qué hace una sirvienta? Ella caminó con la cabeza en alto, su expresión tranquila y resuelta. En sus manos sostenía la simple cartera. Subió los escalones del estrado y en un acto de desafío impresionante, se paró no detrás del príncipe, sino a su lado. «Esto es una locura», masculló Harrington, su compostura finalmente resquebrajándose. «Una sirvienta común. ¿Qué hace ella allí arriba?» «Guardias, retírenla». «Ella no es una sirvienta común», dijo Alistair, su voz un escudo protector a su alrededor. «Es Serafina, la hija del hombre que condenaste, y está aquí para terminar la historia que su padre comenzó». Tomó la cartera de sus manos. «Hace 15 años», anunció, «el padre de Serafina fue acusado de traición, basándose en pruebas que se presentaron como irrefutables. Hoy veremos esa evidencia por lo que realmente fue». Abrió la cartera. «Esto», dijo, sosteniendo una carta transcrita, «es una comunicación entre Lord Harrington y los mismos nobles disidentes con los que se acusó de conspirar al leal jardinero de mi padre. En esta carta, Harrington mismo describe un plan para crear una distracción necesaria, para consolidar su poder dentro del consejo». Un suspiro colectivo recorrió la habitación. El rey miró a Harrington, un horror naciente en su rostro. «Estos son falsificaciones», gritó Harrington, su cara ahora de un rojo moteado. «Las mentiras desesperadas de una familia deshonrada y un príncipe enamorado». «¿Lo son?»,
Preguntó Alistair con calma. Entonces tal vez puedas explicar esto. Sostuvo otro documento. Esta es la declaración original de un testigo coaccionado de un guardia del palacio, un hombre que más tarde murió en circunstancias misteriosas. Y aquí, en el margen, hay una nota de tu propia mano, Harrington, que detalla el incentivo que iba a recibir por su testimonio. No necesitaba decir más. La prueba estaba allí en los hechos fríos y duros de los documentos. Pero Sarah sabía que los hechos por sí solos no eran suficientes para ganarse el corazón de la gente. Este era su momento. Se adelantó al podio. «Mis señores, mis damas», comenzó, su voz no fuerte, pero clara y constante, llevando un peso de verdad que silenció cada rincón de la habitación. Me ven como una doncella, y es cierto que esa es mi posición. He servido en sus grandes casas, he limpiado sus pisos, he vivido una vida de invisibilidad, y es de esa invisibilidad que he aprendido a ver cosas que a menudo se pasan por alto. Miró los rostros de la corte, no con ira, sino con una profunda y triste sabiduría. Sé lo que es ser juzgada por tu ropa y no por tu carácter. Mi padre también lo sabía. Era un hombre simple, un hombre que amaba la tierra, que creía en la lealtad, que creía en su rey. No buscaba poder o influencia, solo buscaba hacer lo correcto, y por eso su vida fue destruida. Las lágrimas ahora corrían abiertamente por su rostro, pero su voz no flaqueó. Me miran, y ven a una sirvienta. Pero también soy una hija que ha pasado 15 años viviendo con la vergüenza de un crimen que su padre no cometió. Una hija que ha tenido que esconder su propia historia, su propio nombre, por miedo al poder del hombre que está entre ustedes hoy. Se giró y miró directamente a Harrington, su mirada una acusación ardiente. No solo condenaste a mi padre, Lord Harrington, condenaste a toda mi familia a una vida de sombras. Robaste nuestro nombre, robaste nuestro hogar, robaste nuestro honor. Luego se giró de nuevo hacia la corte, su voz subiendo con una pasión que era impresionante. Esto no es solo sobre mi padre, esto es sobre el tipo de reino en el que queremos vivir. ¿Queremos un reino construido sobre acuerdos secretos y verdades enterradas? ¿Queremos un reino donde la lealtad de un buen hombre sea recompensada con el exilio y la vergüenza? ¿O queremos un reino donde la verdad importe, donde el honor es más que solo una palabra susurrada en una sala del trono? El Bomolaina. El silencio que siguió fue absoluto, profundo. Ya no se trataba de un escándalo político, se trataba del alma misma del reino. La primera persona en moverse fue una anciana y respetada duquesa, una mujer conocida por su feroz integridad. Se puso de pie, con la espalda recta, y comenzó a aplaudir, lentamente, deliberadamente. Luego otro noble se puso de pie, y otro. En un minuto, todo el salón de baile, con la excepción de la pequeña y aterrorizada facción de Harrington, estaba de pie. El sonido de sus aplausos, un estruendo atronador de afirmación, un veredicto entregado no por un juez, sino por la conciencia colectiva de la corte. El rey Theron, su rostro una máscara de dolor y comprensión, finalmente miró a Lord Harrington, el hombre en el que había confiado durante 40 años, y por primera vez lo vio no como un consejero, sino como la serpiente que realmente era. Harrington, dijo el rey, su voz un comando bajo y peligroso. Quedas relevado de tus deberes. Serás confinado a tus aposentos bajo vigilancia, en espera de una investigación completa y pública por parte del Consejo Real. Harrington se quedó congelado, su rostro una imagen de incredulidad. Su imperio de mentiras se había desmoronado en cuestión de minutos, mientras los guardias reales, liderados por un Marcus con el rostro sombrío,
se movían para escoltarlo fuera de la habitación, Harrington le lanzó una última mirada venenosa a Alistair y Sarah. Era una mirada de odio puro y sin adulterar, una promesa de una venganza por venir. Mientras se llevaban a Harrington, el rey descendió lentamente del estrado. Caminó no hacia su hijo, sino directamente hacia Serafina. Se paró ante la joven doncella, la mujer que había llevado a su reino al borde del caos para salvarlo. «Señorita», comenzó, su voz gruesa con una humildad que nadie le había oído antes. «En nombre de la corona y en nombre de mi familia, le ofrezco mis más profundas y sinceras disculpas. Le hemos hecho a su familia un gran y terrible mal. Un mal que ahora pasaremos el resto de nuestros días tratando de enmendar». Luego hizo algo que hizo que toda la corte se quedara sin aliento. El rey Tyrone de Eldoria, el hombre más poderoso del reino, se inclinó. Una reverencia profunda, formal y completamente sincera, no a una princesa o una duquesa, sino a una simple doncella que se había atrevido a decir la verdad. Alistair observó, su corazón lleno hasta el borde. Miró a Sarah, que aceptaba la disculpa del rey con una gracia tranquila y llorosa. La batalla estaba ganada, el nombre de su padre estaba limpio, la verdad había sido dicha. Pero mientras miraba alrededor del salón de baile caótico y bullicioso, a los rostros conmocionados de la delegación de Liria, a su futura prometida, la princesa Isolde, que lo miraba como si fuera un completo extraño, supo que la revolución acababa de comenzar. Había salvado su honor, pero casi con toda seguridad, había perdido su trono. Y se dio cuenta, con una claridad que era a la vez aterradora y liberadora, que no le importaba. El único reino que quería gobernar era el que podía construir con la mujer que estaba a su lado. La historia está a punto de terminar. ¿Qué crees que pasará ahora con el príncipe Alistair y Sarah? Comenta tu opinión y no olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar. El gran salón de baile, que había sido el escenario de una espectacular explosión política, era ahora un torbellino caótico de diplomacia frenética. La ceremonia de compromiso estaba en ruinas. La delegación de Liria, liderada por un rey Darius con el rostro de piedra, se había retirado a un rincón. Sus expresiones, una mezcla de conmoción y furia diplomática. Los nobles de Eldoria se acurrucaban en pequeños grupos, tratando de procesar el cambio sísmico que acababa de ocurrir. En el ojo de la tormenta se encontraban Alistair y Sarah. Por un momento, fueron una isla de calma en el caos. La batalla había terminado. La verdad había salido. Pero el futuro era una página vasta y aterradoramente en blanco. «Bueno», susurró Sarah, una pequeña sonrisa temblorosa en su rostro. «No creo que te cases con la princesa Isolde hoy». «No», aceptó Alistair, una extraña ligereza en su pecho a pesar de la agitación circundante. «Creo que ese barco ha zarpado. Se estrelló contra un iceberg y se hundió hasta el fondo del océano». Su momento de victoria tranquila fue interrumpido por el rey Tyrone, que se acercó a ellos con un andar pesado y cansado. Su rostro estaba marcado con una década de culpa, pero sus ojos, cuando miró a su hijo, tenían un nuevo y frágil respeto. «Alistair», dijo, su voz un murmullo bajo. «¿Tú y yo?» «Y usted, jovencita», agregó, dirigiéndose a Sarah. «Tenemos mucho que discutir, pero primero tengo un incendio diplomático que apagar. La traición de Harrington no solo ha avergonzado a nuestra familia, ha puesto en peligro la estabilidad de toda esta región». Luego caminó hacia la delegación de Liria,
un rey preparándose para hacer la única cosa en la que nunca había sido bueno: la negociación humilde. Dejados solos, Alistair y Sarah se miraron. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella. «No tengo ni idea», admitió él. Y por primera vez, el no saber se sintió menos como un fracaso y más como una libertad. Él tomó su mano. «Pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Pasaron las siguientes horas en una pequeña y privada antesala, esperando mientras la maquinaria política del palacio se ponía en marcha. Podían escuchar las voces elevadas desde la sala privada del Consejo del Rey, los pasos frenéticos de los mensajeros en los pasillos. Su revolución silenciosa había arrojado a todo el reino a un estado de flujo. En su pequeña y tranquila habitación, sin embargo, encontraron una sensación de paz. Hablaron, no de política o de tronos, sino de su futuro. Un futuro que, por primera vez, se sentía verdaderamente suyo. «No quiero ser un príncipe», confesó Alistair, las palabras una liberación de una vida de carga. «No así, la corona. Ha sido un peso, no un honor. Quiero construir algo, Sarah. Algo real. Algo contigo». «¿Y qué hay del hotel?», preguntó ella, con un suave tono de burla en su voz. «¿Vas a volver a ser Alex, el mozo de establo torpe?». Él se rió, un sonido real y fácil. «Tal vez abrimos nuestra propia panadería. He oído que tienes algo de experiencia en esa área». Ella sonrió, su corazón lleno. «Creo», dijo suavemente, «que me gustaría mucho eso». A última hora de la tarde, un guardia real entró en su habitación. «Su Majestad, el Rey, solicita su presencia en la sala del trono». La sala del trono ya no estaba llena del brillo de la corte. Estaba vacía, a excepción de 3 figuras. El rey Theron se sentó en el gran trono, con un aspecto más viejo y más cansado de lo que Alistair lo había visto nunca. De pie a su lado estaba una princesa Isolde, sorprendentemente tranquila. Y al otro lado estaba el padre de Sarah, Thomas, que había sido traído de su modesta casa en la ciudad. Estaba de pie, alto, su rostro una mezcla de incredulidad y una reivindicación tranquila y profunda. Sarah jadeó cuando lo vio y corrió por la vasta habitación, lanzando sus brazos alrededor de su padre. «¡Papá!», gritó, las lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Hija mía», dijo él, su propia voz gruesa por la emoción, sosteniéndola con fuerza. «Lo hiciste. Trajiste la verdad a casa». Alistair los observó, sus propios ojos empañados. Esta era la verdadera victoria, no la caída de Harrington, sino la restauración del honor de este buen hombre. «Alistair», dijo el rey, su voz resonando en la habitación silenciosa. Alistair se acercó, de pie ante su padre, no como un hijo rebelde, sino como un hombre. «La alianza con Lyria está bajo revisión», dijo el rey. «La princesa Isolde y su padre han sido informados del alcance total del engaño de Harrington. Están, comprensiblemente, reconsiderando su posición». La princesa Isolde se adelantó. Todavía era regia, pero la fría máscara diplomática se había ido. Miró a Alistair, y por primera vez vio no a un peón político, sino a una mujer. «Su Alteza», dijo, su voz clara y firme. «Lo que hizo hoy fue imprudente, fue caótico, fue políticamente desastroso». Hizo una pausa. «También fue la cosa más honorable que he presenciado. El Doria no necesita una alianza con Lyria si tiene un futuro rey con su coraje. Regresaremos a nuestro reino, y mi padre y yo reconsideraremos nuestro tratado. Pero sepa esto, se ha ganado nuestro respeto». Luego se giró hacia Sarah y le hizo una pequeña y genuina reverencia. «Y usted, señora, tiene el corazón de una reina». Con eso, se giró y salió con gracia de la sala del trono.
dejando un silencio atónito a su paso. El rey Theron luego dirigió su atención a Thomas. «Thomas», dijo, su voz pesada de arrepentimiento, «no hay palabras para deshacer la injusticia que le he hecho a usted y a su familia. Fui cegado por un hombre en el que confiaba y permití que mi propio miedo me convirtiera en un tonto. Por la presente declaro ante la corona y el reino que usted está libre de todos los cargos de traición. Su nombre es restaurado, sus tierras, sus títulos, su honor, todos le son devueltos con las más profundas disculpas de un rey humilde». Luego miró a su hijo. «Alistair, me has desafiado. Has arrojado este reino al caos. Has roto todos los protocolos y todas las tradiciones». Se levantó de su trono. «Y me has hecho sentir más orgulloso de lo que he estado en toda mi vida. Me has mostrado lo que significa ser un verdadero rey. No un gobernante que se aferra al poder, sino uno que lucha por la verdad». Caminó hacia Alistair y colocó sus manos sobre los hombros de su hijo. «El trono es tuyo cuando estés listo para él, pero no gobernarás solo». Miró a Sarah, que estaba de pie con su padre. Su rostro una hermosa mezcla de lágrimas y alegría. «Gobernarás con la mujer que te enseñó a ser un rey». Alistair se quedó sin palabras. Se había preparado para perderlo todo. Nunca había imaginado que lo ganaría todo de vuelta, pero en nuevos términos, en sus términos. «Padre», comenzó, pero el rey levantó una mano. «Hay mucho que reconstruir», dijo. «La red de espías y corrupción de Harrington es profunda. Tomará tiempo sanar las heridas que ha infligido a este reino, pero por primera vez en mucho tiempo tengo esperanza. Gracias a ustedes dos». Las semanas que siguieron fueron un momento de profundo cambio para el reino de Eldoria. La investigación sobre los crímenes de Harrington reveló una red de engaño que era aún más extensa de lo que habían imaginado. Pero con cada mentira que salía a la luz, el reino parecía respirar un poco más fácil, para pararse un poco más alto. La familia de Sarah fue restaurada a su hogar ancestral, una granja hermosa y extensa en el borde de las propiedades reales. Pero Sarah no se quedó allí. Se quedó en su pequeño apartamento encima de la panadería. «Esta es mi casa», le había dicho a Alistair cuando él le pidió que se mudara al palacio. «El palacio es tu mundo. Te visitaré. Te apoyaré. Pero necesito un lugar que sea solo mío». Él lo había entendido y la había amado aún más por ello. Su relación encontró un nuevo y hermoso ritmo. Él era un príncipe, cargado con la inmensa tarea de ayudar a su padre a reformar un reino. Ella era una plebeya, una asistente de panadero, que ahora era una heroína nacional, una consejera tranquila para el futuro rey. Se encontrarían en secreto, en su pequeño apartamento o en largas caminatas por los bosques en el borde de la finca. Eran dos personas de mundos diferentes, construyendo un puente entre ellos, una conversación honesta a la vez. Él vendría a ella, exhausto de un día de reuniones del consejo, y ella lo estabilizaría, su sabiduría de sentido común, un bálsamo para su alma. Ella se sentiría abrumada por la atención, por el peso de su nuevo papel no oficial, y él la confortaría. Su fuerza tranquila un escudo contra el mundo. Una noche, aproximadamente un mes después de la ceremonia, él vino a su apartamento. No llevaba sus túnicas principescas, llevaba la ropa sencilla y áspera de un mozo de establo. Llevaba una bolsa de harina sobre su hombro. «¿Qué es esto?», preguntó ella, riendo. «Me enseñaste a ser un rey», dijo, dejando la harina en su mesa. «Ahora esperaba que pudieras enseñarme a hornear pan». Ella lo miró, a este hombre increíble, humilde y maravilloso,
y su corazón estaba tan lleno que pensó que podría estallar. Con una condición, dijo, sus ojos brillando. Lo que sea, tienes que prometerme, dijo ella, espolvoreando un poco de harina en su nariz, que nunca, nunca serás aburrido. Él se rió. Un sonido profundo y alegre que llenó su pequeña cocina. Sarah, dijo, atrayéndola a sus brazos, tengo la sensación de que contigo mi vida será muchas cosas, pero nunca, nunca será aburrida. Se inclinó para besarla, y ella supo, con una certeza absoluta, que este era el momento. Esta era su historia. No un cuento de hadas de un príncipe y una doncella, sino una historia real, desordenada y hermosa de dos personas que habían luchado por la verdad. Y al hacerlo, habían encontrado un amor que podía reconstruir un reino. El reino de Eldoria, bajo la guía tranquila y constante de su futuro rey y su consejera poco convencional, comenzó a sanar. Los cambios no fueron ruidosos o dramáticos, pero fueron profundos. Alistair, con la sabiduría de Sarah como su brújula constante, inició una serie de reformas inauditas. Estableció un consejo real de plebeyos, compuesto por comerciantes, agricultores y artesanos, para aconsejar directamente a la corona. Usó el tesoro real para financiar proyectos de obras públicas, nuevas escuelas, sistemas de agua potable para los pueblos de las afueras y una gran biblioteca pública en la ciudad capital, a la que llamó la Biblioteca Conmemorativa Thomas, en honor al padre de Sarah. Ya no era solo un príncipe, era un estadista, un verdadero líder de la gente, y la gente lo amaba por ello. Sarah, por su parte, rechazó cualquier título oficial. No era una duquesa, ni una dama de la corte. Era simplemente Sarah, la mujer que tenía el oído del príncipe y, lo que es más importante, su corazón. Se convirtió en una poderosa defensora de la gente común, un puente entre el palacio y el pueblo. Pasaría sus días escuchando sus preocupaciones en los mercados de la ciudad y sus tardes discutiéndolas con Alistair en comidas sencillas en su pequeño apartamento. Eran un equipo, una asociación, que estaba remodelando silenciosa y eficazmente el tejido mismo del reino. Su historia de amor, una vez un secreto peligroso, se convirtió en una leyenda nacional muy querida. La historia del príncipe disfrazado y la doncella sabia que conocía la verdad se contaba en las tabernas, la cantaban los bardos y se susurraba en las guarderías. Eran un símbolo de un nuevo tipo de Eldoria, uno construido sobre la verdad, el honor y un amor que trascendía la clase y la posición. Aproximadamente un año después de la dramática ceremonia de compromiso, Alistair supo que había llegado el momento. Había pasado el año no solo reformando su reino, sino demostrando su amor. Había aprendido a hornear pan. Mal. Había aprendido los nombres de todos los gatos callejeros del barrio de Sarah. Había aprendido que la verdadera felicidad no se encontraba en la grandeza de un palacio, sino en los momentos tranquilos y simples que compartían. No planeó una propuesta grandiosa y pública. Sabía que esa no era su historia. En cambio, una tarde de otoño, él vino a su apartamento. No estaba vestido como un príncipe. Estaba vestido como Alex, el hombre que conoció por primera vez. En sus manos no llevaba una caja de terciopelo con un anillo de diamantes, sino una sola, perfecta rosa silvestre, la que crecía en el borde de las propiedades del palacio, donde ella había crecido. Sarah, dijo, su voz tranquila y llena de un amor que ahora era constante y seguro. Hace un año, yo era un príncipe huyendo de una corona.
Eras una doncella huyendo de un pasado que ambos pensamos que era imposible de superar. Hemos luchado por la verdad, hemos reconstruido un reino y hemos encontrado el uno en el otro un hogar. Se arrodilló, justo allí en el desgastado suelo de madera de su pequeña habitación, llena de libros. No tengo una alianza estratégica que ofrecerte, dijo, una suave sonrisa de autodesprecio en su rostro. No tengo un tratado político. Todo lo que tengo es mi corazón, que es, y siempre será, completa e irrevocablemente tuyo. Sostuvo la rosa, Serafina, la mujer más valiente, sabia y maravillosa que he conocido. Me harás el profundo honor de ser mi esposa, mi compañera, mi reina. Las lágrimas corrían por su rostro mientras ella tomaba la rosa. ¿Una reina, Alex?, susurró ella. Solo soy una asistente de panadero. Eres la reina de mi corazón, respondió él, sus propios ojos empañados. Y serás la reina más grande que este reino haya conocido, porque ya te has ganado el amor de su gente. Oh, sí, dijo ella, su voz un susurro alegre y lloroso. Sí, Alex, me casaré contigo. Él deslizó un anillo simple y elegante en su dedo. Un anillo que él mismo había diseñado, con un león y una rosa entrelazados, el sello real de Eldoria, pero también el símbolo de su propia historia única. Su boda fue una celebración de todo lo que se habían convertido. Se celebró no en la gran catedral, sino al aire libre, en una colina con vistas a la ciudad, con el palacio a un lado y los extensos barrios de la gente común al otro. Todos fueron invitados. Los nobles se pararon junto a los agricultores, los comerciantes bailaron con las damas de la corte. Fue una verdadera boda de la gente. Sarah no llevaba una corona de joyas, llevaba una corona de flores silvestres. Y cuando fueron declarados marido y mujer, un aplauso se elevó que pareció sacudir los cimientos mismos de la ciudad, un rugido alegre de un reino que finalmente, de verdad, estaba unido. La reina Serafina de Eldoria fue diferente a cualquier reina que el reino hubiera visto. Celebraba reuniones del consejo en las cocinas del palacio, creyendo que las mejores ideas nacían sobre una hogaza de pan caliente. Transformó a las damas de honor estiradas en un equipo dinámico de defensores sociales. Les enseñó a los niños reales, los suyos propios, un hijo con los ojos pensativos de su padre y una hija con el espíritu travieso de su madre, que la verdadera realeza no se medía en títulos, sino en amabilidad. El rey Alistair gobernó a su lado, un verdadero compañero en todos los sentidos de la palabra. Era un rey sabio y justo, amado por su pueblo, no por su derecho de nacimiento, sino por el honor que había luchado tan duro por recuperar. Nunca olvidó las lecciones que había aprendido como Alex, el mozo de establo. Gobernó con una humildad y una comprensión que habían nacido en los establos del Grand Majestic Hotel. Lord Harrington pasó el resto de sus días en un exilio tranquilo y cómodo, una reliquia olvidada de una era pasada. El rey Theron, en sus últimos años, encontró una paz tranquila viendo a su hijo y a su notable nuera construir un reino que era más fuerte y más verdadero de lo que jamás podría haber imaginado. Su historia de amor se convirtió en el mito fundacional de la nueva Eldoria, una historia que se contaba a cada niño, un recordatorio de que el coraje se puede encontrar en los lugares más inesperados, que la verdad siempre vale la pena luchar por ella, y que a veces las mejores historias de amor no son sobre un príncipe que salva a una plebeya, sino sobre dos personas que se salvan el uno al otro. Una noche, muchos años después, el anciano rey Alistair y la reina Serafina estaban sentados en un balcón del palacio.
viendo a sus nietos jugar en los jardines de abajo. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó ella, su mano descansando sobre la suya. ¿La vida tranquila? ¿La panadería? Él se giró hacia ella, su amor por ella tan claro y tan brillante como lo había sido el día en que la vio por primera vez en los establos. Nunca he tenido una vida tranquila contigo, mi amor, dijo, con un familiar y juguetón brillo en sus ojos. Y no lo querría de otra manera. Miró al reino pacífico y próspero que habían construido juntos. Pero sabes, a veces echo de menos el olor de tu pan horneado. Ella sonrió, una sonrisa lenta y hermosa, que aún hacía que su corazón se saltara un latido. Entonces es algo bueno, dijo ella, que haya instalado un pequeño horno secreto en las cámaras reales. Él se rió, un sonido profundo y alegre que resonó en los jardines. Su vida era un testimonio de una verdad simple y profunda, que los reinos más grandes no se construyen sobre el poder o la política, sino sobre el poder duradero, revolucionario y que cambia la vida del amor. ¿Qué te pareció la historia del príncipe Alistair y Serafina? En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías su viaje hacia un nuevo tipo de realeza? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y para todos los que se han quedado con nosotros hasta el final, que creen que una verdadera corona está hecha de honor y amor, por favor, comenta. Larga vida a la reina. Estamos muy agradecidos de compartir estas historias contigo. Gracias por vernos y no olvides suscribirte para más narraciones que cambiarán el mundo.